A todos, hoy vamos a tener el seminario del doctor Adrián Díaz, que es biólogo y doctor en ciencias biológicas, egresado de la Universidad de Córdoba, y actualmente se desempeña como director del laboratorio de arbovirus y profesor adjunto del Instituto de Virología del doctor Vanella, y es investigador independiente del CONICET. Durante su carrera académica hizo parte de su doctorado en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Fort Collins, en el área especializada en virosis de transmisión vectorial. Realizó un postdoctorado como becario del Gobierno de España en el Instituto de Salud Carlos III y un segundo postdoc en el Wadsworth Center, dependiente del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Bueno, es autor de muchos trabajos, aproximadamente 50, en revistas internacionales de alto impacto, y ha sido invitado a numerosos congresos nacionales e internacionales donde brinda charlas, simposios y conferencias, incluyendo encuentros como el encuentro anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical, el Congreso Nacional de Virología, el Congreso Nacional de Entomología, reuniones de ornitología y de mosquitos, etc. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de redes de mantenimiento y transmisión de arbovirus, factores asociados a la emergencia de zoonosis virales, con énfasis en los procesos de urbanización, agricultura y ganadería y domesticación de vectores de importancia sanitaria. Y lo más importante, que es un gran amigo y muy buena persona. Así que lo citamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, Agus, por la presentación, pero principalmente por la invitación. Y a la Lu, Cristóbal ahí también. Y bueno, nada, más allá de que me hayan invitado al seminario, es un reencuentro después de varios años que no piso las calles de Tucumán querido. Así que bueno, para mí es una alegría inmensa estar dándoles este seminario. Bueno, voy a ir presentando. Ahí se ve. Sí, 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 ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, como les comentó Agustina, yo trabajo en el Instituto de Virología, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y mi formación desde el doctorado ha sido estudiar las interacciones biológicas y ambientales que tienen los virus, particularmente los virus de transmisión vectorial, conocidos genéricamente como arbovirus. Y luego con el tiempo y con otras interacciones he ido participando en algunos trabajos con influenza, con clamidias, ahora particularmente con coronavirus, así que bueno, siempre mi área de interés han sido las zoonosis virales. Y bueno, y en este caso particular, aprovechando la contingencia y la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, me pareció una buena idea hablarles sobre los factores biológicos y algo más en la emergencia de zoonosis virales. La idea es centrarnos en analizar cuáles son los patrones que se observan a escala global de las emergencias de las zoonosis virales, haciendo bastante hincapié con las características de vida, tanto de hospedadores del ambiente y del virus, del agente infeccioso. Y por último voy a dar algunos ejemplos sobre estudios y resultados que estamos teniendo de los proyectos que realizamos con mi grupo de trabajo. Bueno, desde el inicio de la evolución humana, el Homo sapiens como especie ha transitado por distintas transiciones que se denominan transiciones epidemiológicas, que tratan de categorizar de alguna manera ese proceso por el cual ha transitado el humano y cómo ha modificado el ambiente y a medida que ha incorporado distintas características a su historia de vida. Bueno, como línea de base partimos de lo que era el Homo sapiens
en la época del Paleolítico, que tenían un estilo de vida del tipo cazador-recolector, que los grupos humanos eran muy pequeños, eran nómades, tenían una alimentación rica, nutritiva y diversa, y a partir de esa etapa, en esa etapa se empiezan los primeros como indicios de los que se conocen como los patógenos de herencia. Que, bueno, para citar algunos, tenemos el piojo, los distintos parásitos intestinales, como los oxiuros, la tenia, y varias bacterias como Staphylococcus y Streptococcus. La primera transición ocurre cuando el humano deja ese estilo de vida y pasa al estilo de vida sedentario que ocurre durante la revolución del Neolítico, ¿sí? Y la primera revolución que aparece es el descubrimiento de la agricultura, que como ustedes saben, aparece este descubrimiento, esta nueva práctica o técnica, se desarrolla en distintos sitios del planeta Tierra y eso genera y provoca transformaciones enormes en la que es la historia de vida de la humanidad. Entonces, primero comienzan a establecerse los primeros sitios urbanos, además con el manejo de las cosechas, la acumulación de los granos, la comercialización de los granos. Aparecen también los primeros rasgos de estas sociedades verticalistas y la distribución desigual de los recursos dentro de la sociedad. Y empiezan estas tensiones de poder. Por otro lado, junto con la domesticación de los cultivos, también aparece la domesticación de los animales. Y con ese acercamiento del humano con el animal, comienzan a aparecer las primeras zoonosis más importantes y que varias de ellas nos siguen acompañando al día de hoy. Como para mencionar, tenemos la plaga, el cólera, sarampión, viruela, neumonía, tuberculosis, que muchas de ellas tienen un origen, son zoonosis, que tienen un origen en la fauna silvestre, la fauna domesticada. Entonces, se deja un estilo de vida nómade a un estilo de vida sedentario. La agricultura, si bien da como un alimento estable, hay un problema de que es muy pobre, porque es básicamente hidrato de carbono. Entonces también empiezan a aparecer casos de desnutrición. Y acá esta transición o esta etapa se caracteriza por una alta mortalidad en las infancias, en los primeros años de vida. Por otro lado, con la ampliación de los centros urbanos aparece el problema de los desperdicios, que qué hacemos con la basura, que qué hacemos con los desechos orgánicos, con las fecas, y ahí también aparecen este tipo de enfermedades infecciosas asociadas a la transmisión por las heces, como el cólera. Y aparecen las grandes brotes de enfermedades que en los grandes centros europeos, ¿sí? Pero junto con ello también está la época de los grandes viajes transcontinentales. Y eso también permitió la aparición de las primeras pandemias, porque permite el traslado y la dispersión de agentes patógenos. Por ejemplo, la plaga que ingresa al continente europeo con origen en Asia, en China, ¿sí? Eso aparece la plaga, el sarampión o la viruela que ingresa a América y que devasta las sociedades precolombinas. Bueno, todo eso genera una nueva transición epidemiológica. Luego, a partir de este cambio, aparece un nuevo cambio que son las sociedades modernas, principalmente en Occidente. Y que está, básicamente, la transformación se basa por el desarrollo científico-tecnológico. Las enfermedades infecciosas dejan de ser un problema porque, gracias al avance del conocimiento de investigadores como Pasteur, Koch,
aparece la teoría de los gérmenes. Ahí eso permitió comenzar a combatir y prevenir las enfermedades infecciosas, y ya la mortalidad por estas noxas ya no es tan importante. Junto con eso aparece la revolución industrial. La revolución industrial lo que permite es, por un lado, aumentar la sofisticación y el confort de las personas, pero por otro lado, empieza también a aumentar la polución ambiental. Hay un cambio drástico en la alimentación, ¿sí? Y empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades que no son infecciosas y que son las conocidas como enfermedades de la modernidad, como es la hipertensión, el estrés, problemas neurológicos, el cáncer, eh, síndromes clínicos de inflamatorios que están asociados con el uso indiscriminado de antibióticos, con la ingesta indiscriminada de alimentos ultraprocesados, y ahí hay un cambio drástico de la salud pública, por decirlo de alguna manera. La mortalidad infantil ya no es tan grande, disminuye y empieza a aumentar la mortalidad en las clases etarias más altas. Y en la actualidad estamos transitando por una tercera transición epidemiológica que se conoce y se caracteriza por la emergencia de enfermedades infecciosas. Emergencia o las enfermedades infecciosas para la Organización Mundial de la Salud es este proceso por el cual un agente viejo o nuevo aumenta su rango de distribución o aumenta su incidencia en la población humana o en la población de algún animal de producción de importancia. Y hay como dos rasgos importantes en esta emergencia o en esta tercera transición epidemiológica. Por un lado, asociada al uso indiscriminado de antibióticos, tanto en la producción de ganado como en la salud pública, en el tratamiento de infecciones microbianas, que lo genera la emergencia de casos de multiresistencia a antibióticos en las poblaciones bacterianas. Y por el otro lado, por el auge y el incremento de la aparición de zoonosis infecciosas. Aquí ya vamos a ver muchas de esas enfermedades o emergentes tienen un origen como agente viral. Bueno, uno de los primeros trabajos que logró tratar de identificar cuáles eran los patrones que caracterizaban estas enfermedades fue publicado en Nature en el año 2008 y tomó como base de datos información publicada entre 1980 y 2004, porque se cree que esta transición comienza en la década del 80 y a nivel de las infecciones virales la marca la emergencia de una de las primeras pandemias de esta transición, que es con la emergencia del HIV. Bueno, en este mapa lo que podemos observar es cada puntito muestra el número y el tamaño de evidencia asociado a los eventos de emergencia de enfermedades infecciosas. ¿Sí? Como pueden ver acá, hay como un conglomerado de hotspot en Europa y en Estados Unidos, y la mayoría de esos eventos estaban asociados a emergencia de multiresistencia en infecciones bacterianas. Y en el resto del globo, del mapa, lo que ven, muchos de estos brotes que ven acá estaban asociados al surgimiento de nuevas zoonosis virales o nuevas zoonosis en general, no necesariamente virales. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron estos investigadores? Además de esa distribución bastante despareja en cuanto a la naturaleza de los eventos de emergencia, ellos lo que detectaron es que el 60,3% de estos eventos de emergencia correspondieron a zoonosis. Y el 71 o 72% aproximado
de estas estaban asociadas a un origen en la fauna silvestre y un 25% correspondían a agentes infecciosos virales. Cuando hicieron los mapas predictivos para determinar cuáles eran las zonas calientes de futuras emergencias, lo que detectaron es que para la emergencia de zoonosis asociadas a vida silvestre, se coincidía bastante para los patógenos transmitidos por artrópodos y coincidían con las áreas del globo terráqueo subtropical o tropical con alta diversidad de hospedadores, o sea, alta diversidad de vertebrados que, traducidos al mundo de enfermedades infecciosas, actúan como hospedadores o vectores, y que por otro lado eran zonas de países en vías de desarrollo que tenían una alta actividad extractivista de sus recursos naturales, lo que estaba indicando que eran zonas donde el humano tenía íntimo contacto con la fauna silvestre. Pero eso fue en el año 2008 y han pasado 13 años de eso. Entonces mi idea a partir de ahora es comentarles qué es lo nuevo o cuáles son los nuevos patrones, si es que han cambiado o no, con respecto a este primer trabajo como fundacional para el estudio de los patrones de esta temática. Entonces, antes de seguir avanzando, me gustaría como explicarles bien cuáles son los pasos por el cual un agente infeccioso pasa para convertirse en emergente y convertirse en una nueva enfermedad para el humano. Entonces, en primer lugar, van a trabajar tres elementos biológicos: el reservorio natural, el agente infeccioso y el humano. Pero estos tres elementos tienen que interactuar en un tiempo y en un espacio, es decir, en un contexto que va a ser ambiental y ecológico. Y no solamente ambiental y ecológico, sino que también en un contexto sociocultural. Porque está el humano y el humano atraviesa todas esas dimensiones. Entonces, cuando tenemos que discutir y evaluar y estudiar este tipo de problemática, lo tenemos que hacer considerando esa multidimensionalidad del humano. Entonces, primero tenemos que saber que hay un pool natural, como la biodiversidad, de agentes parasitarios, como para decir que son agentes infecciosos, potencialmente patógenos. Pueden ser infecciosos, pero que no generan ninguna enfermedad en el humano. Entonces, tenemos un pool natural. Ese pool natural, ¿dónde está? Va a estar hospedado por la diversidad biológica de vertebrados, ya sean artrópodos, mamíferos, aves, etc. Bien, nosotros tenemos ese pool de agentes infecciosos. Entonces el humano se tiene que poner en contacto para que haya el primer paso, que es la exposición, ¿sí? Y esa exposición va a depender de diversos factores, ¿sí? Por un lado, de la naturaleza del agente infeccioso, de la vía de transmisión de ese agente infeccioso, si se transmite por feca, por vía oral, por vía respiratoria, por vía hematógena, es decir, por sangre, por vía vectorial a través de la picadura de algún insecto vector, etc. Y por otro lado, una vez que ocurre ese contacto y esa exposición, pasa un segundo paso, que es la adaptación del patógeno con el humano, con el nuevo hospedador, ¿sí? Acá empiezan a jugar mecanismos de diversidad genética, mecanismos más a escala molecular que determinan la capacidad de ese agente infeccioso a adaptarse o no a este nuevo hospedador. Y acá es cuando esto es lo que ustedes habrán conocido durante la pandemia, que se hizo muy conocido, es el R0, que es como la tasa de reproducción de un agente infeccioso. Esa tasa de reproducción me dice a mí qué tan viable es este patógeno o este parásito para que se adapte a la transmisión de humano a humano. Si ese R0 o la tasa de reproducción es menor a 1, el patógeno no se adapta al humano, a la transmisión al humano, y va a tender a extinguirse. Ahora, si ese R0 es mayor a 1, me está indicando que
ese agente infeccioso se está adaptando al nuevo hospedador y muy probablemente se establezca como un nuevo agente infeccioso no natural de la biota o de la microbiota humana. ¿Sí? Si llegan a tener alguna duda, me preguntan, ¿eh? La idea es que sea bastante dinámico y me van preguntando si les queda, si tienen alguna duda. Entonces, esto es cuando se establece esa emergencia. Como ven, tiene que pasar varios filtros y no es que una exposición es una emergencia, sino que constantemente, todo el tiempo, el humano se está exponiendo a agentes infecciosos que existen en la naturaleza y que cuando se dan todas estas chances, se cumplen todas estas probabilidades, ¡chan!, emerge alguna enfermedad nueva. Y por último, tenemos otro estadio que es el estadio de la pandemia. Entonces, para que ocurra la pandemia, primero tiene que ocurrir esto, o sea, el patógeno tiene que llegar hasta acá, tiene que adaptarse a la transmisión de humano a humano y después tiene que dispersarse. Las condiciones actuales del transporte masivo aéreo de humanos logra que esa etapa de la dispersión global sea con muchas más chances que lo que ocurría en décadas pasadas. Bueno, ¿cuáles son las características que comparten la mayoría o estos agentes zoonóticos virales? Bueno, un análisis unipartito de las redes de interacción entre los agentes virales zoonóticos y los hospedadores, separando hospedadores silvestres con hospedadores domésticos, indican que hay como una centralidad bastante importante y que hay ciertos órdenes de animales que cubren o que captan la mayoría de esas interacciones o de ese pool de zoonosis virales. Acá con este colorcito medio verde vemos las interacciones que hay con los animales domésticos. Y por otro lado, con ese medio púrpura, ese color púrpura o lila, vemos las interacciones con los órdenes de animales silvestres. Entonces, por un lado, vemos que los virus zoonóticos representan el 65% de los agentes infecciosos que se han registrado como emergentes desde la década del 80. De ese pool de agentes de virus zoonóticos, el 94% son virus de ARN. ¿Y esto por qué es así? Esto tiene que ver con esta capacidad que tiene que tener el virus de adaptarse a un nuevo hospedador. Y es acá lo que se llama el spillover ¿cómo se llama? El salto de especie, ¿sí? El derrame. Acá sí existe un derrame, ¿sí? Acá sí existe un derrame de la fauna silvestre al humano. Entonces, ese salto de especie es más fácil en los virus de ARN porque los virus de ARN no tienen, la polimerasa de ARN viral, no tiene este mecanismo de prueba de error. Entonces, constantemente está generando nuevas mutaciones y esas mutaciones pueden o no ser beneficiosas para la adaptación a un nuevo hospedador, que es lo que requiere este virus para saltar al humano y adaptarse al humano. Por otro lado, también los virus de ARN que tienen un genoma fragmentado, como por ejemplo la influenza, también tienen esta capacidad de reordenar y de pegar grandes saltos en su evolución, y eso puede ser beneficioso y adaptativo para adaptarse al humano. Luego, ¿qué otro patrón lo que detectaron estos investigadores? Es que el 91% de los eventos de transmisión zoonótica provienen de la fauna silvestre. Y ellos lo que vieron es que los roedores estaban muy asociados a las familias virales de los arenavirus, como es la familia donde están los virus que provocan la fiebre hemorrágica argentina, como el virus Junín, los bunyavirus, que no es una familia muy conocida acá, pero en otros lugares del mundo sí tiene bastante repercusión. Los primates, que están muy asociados a los retrovirus, como el HIV, el HTLV, y los murciélagos asociados a los paramyxovirus, como es un caso paradigmático, como es el virus Nipah, la emergencia del virus Nipah.
Y otra cosa, otro patrón que ellos observan que está íntimamente relacionado con la naturaleza de los virus de ARN es que son virus que tienen un amplio rango de plasticidad de hospedador. Quiere decir que pueden estar hospedados por varias especies u órdenes de animales. Perdón. Bueno, después otra cosa de lo que ellos observaron analizando estas interacciones en una red bipartita, identificaron que el comportamiento que más frecuentemente se observaba y que llevaba a una emergencia era el contacto directo, y que las actividades de este contacto directo tenían que ver con actividades de caza, manipulación de carne cruda del animal, ¿sí? Y o eran veterinarios o trabajadores de zoológico, trabajadores de laboratorio. Y que esos eventos ocurrían por lo general en asentamientos urbanos o periurbanos y en ambientes que eran disturbados como los sistemas agrícolas. Y por otro lado, lo que observan es otro grupo bastante particular, que son acá, como los que ven acá en amarillito, que son los arbovirus, estos virus que son transmitidos por artrópodos. Y se separan bastante porque justamente tienen un modo de transmisión biológica muy particular, diferente a los que observamos en esta constelación de interacciones. Y acá, bueno, lo que observaron es que las enfermedades que provenían de primates estaban muy asociadas a la caza, ¿sí? Tengan en cuenta, fíjense lo que bueno, ya lo vamos a ver esto, estas sociedades que principalmente se ven en África, estas sociedades que tienen como creencia de que tienen que consumir carne de monte, y además porque es un recurso disponible para ese tipo de sociedades, y no tienen tanta noción de este salto de especie de las enfermedades infecciosas. Entonces hay como poco cuidado en la manipulación de eso. Y el tipo de cazar y comer carne de monte está muy relacionado con las epidemias que observamos de ébola, eh, principalmente, bueno, o el surgimiento del HIV, que se cree que fue un salto de un virus muy relacionado, que es el SIV, que es el virus de la inmunodeficiencia simiana, y que salta al humano por este tipo de actividades. Y luego tenemos los roedores, que se asocian a prácticas en asentamientos urbanos y campos agrícolas. Luego, ¿qué otras características ven? Bueno, en otro estudio que hacen con otro tipo de base de datos, más o menos los patrones se siguen repitiendo. Bueno, lo que sí llama la atención en este estudio es que del total de 586 virus que se registran en el mamífero, hay un 45% que son solo detectados en humanos, ¿sí? Y de los cuales 75 son virus específicos de humanos y 188 zoonóticos. O sea que hay un grado de solapamiento o de compartir, digamos yo, de virus que se comparten entre especies de animales. La proporción de virus zoonóticos, de vuelta, ocurre que siguen siendo mayores los virus de ARN comparados con los virus de ADN. Y también lo que observaron estos investigadores es que las familias virales que tienen estos virus zoonóticos también tienen esta amplia plasticidad de hospedador. Y como para citar algunos, tenemos ortomixoviridae, que es el virus de la influenza, que el virus de la influenza es un virus que está presente en muchas especies animales y es de órdenes muy diversos. Los bunyavirus, como ya habíamos mencionado, paramixoviridae, flaviviridae, rhabdoviridae, reoviridae, picornaviridae, como para mencionar algunos. Y también lo que observan estos investigadores, por ejemplo, los virus que tienen una envoltura no necesariamente están asociados a que tengan un mayor potencial zoonótico.
En otro estudio que analizan cuáles son las características de vida que tienen los virus que tienen potencial pandémico, y para que sea potencial pandémico son estos virus que tienen mayor chances de adaptarse a la transmisión de humano a humano, encuentran algunas características que son un poco contrarias a los patrones que se observan con los virus zoonóticos emergentes. Estos investigadores lo que detectan es, primero, que los virus que tienen mayor potencial pandémico para adaptarse a la transmisión de humano a humano son virus de ADN que tienen que tienen un genoma bisegmentado, que están asociados a infecciones del sistema nervioso y hepático, y básicamente eso. Y que esto de alguna manera tiene que ver porque con con que estos virus están como ya intrínsecamente están más adaptados a poder replicarse en un sistema como el humano. Y el salto de especie no sería tan grande entre, por ejemplo, saltar de un ave a un humano, por ejemplo. Que no todos los virus pueden hacer eso, salvo raras excepciones que ocurre con influenza por la característica que tiene del genoma segmentado. Bien, entonces ahora está la próxima parte. Si voy muy rápido, avísenme. ¿Están ahí? Porque yo no los veo. Estamos aquí. Perfecto, perfecto. Estamos aquí. Silencio de tumba, por Dios. Estamos aquí. Es preocupante la situación, eso es lo que pasa. Bien, bien. Bueno, la próxima etapa les quiero comentar un poco sobre el efecto que tiene el uso de la tierra en la comunidad de potenciales hospedadores y vectores, y eso cómo repercute en la actividad de algunos virus que pueden tener impacto en la salud pública humana. Este es un trabajo ya un poquito viejito, debería hacer una búsqueda, a lo mejor la Lu Cristóbal tiene alguna biblia más fresca. Pero bueno, en este trabajo, en esta revisión que se hizo en el año 2010, se hizo una evolución, un análisis de la superficie terrestre, ¿sí? Bueno, para ese año, para el 2010, en esa época, se vio que en los últimos 300 años, la superficie de la Tierra pasó a estar modificada casi en un 70%. La superficie libre de hielo, ¿sí? En un 70% ha sido modificado por el humano. Ya sea que históricamente haya sido modificada y que ahora está como en un estado secundario de transición, o que en la actualidad está siendo modificada. Los biomas que mayor impacto han tenido por las prácticas humanas corresponden a bosques, sabanas y pastizales. Y para que nos den una idea, en ese periodo de tiempo, en los 300 años, el área urbanizada aumentó 40 veces y la agricultura pasó de un 5 a un 36% y la pastura pasó de un 3 a un 26%. Y en la actualidad lo que se ve es que, si bien en una etapa la población humana vivía particularmente en zonas bastante silvestres o periurbanas, por decirlo de alguna manera, o zonas agrícolas, en la actualidad, ya hace varias décadas, está existiendo este proceso de crecimiento de las grandes urbes y de descentralización. Estamos pasando por una etapa de urbanización exacerbada. Bien, ahora, ¿cuál es la repercusión que tiene eso? Ya ustedes, como la mayoría de ustedes que son ecólogos, ya deben saber que lo que pasa cuando se simplifica un ambiente como es por el uso de la urbanización o por la agricultura o la ganadería, al perder la heterogeneidad del ambiente, también existe una pobreza, un empobrecimiento de la diversidad de las comunidades. Y además de eso, pueden ocurrir, cambian la diversidad, cambia la composición, cambia el balance de las proporciones de esos integrantes de la comunidad y también pueden aparecer, por la pérdida de ambiente, procesos de estrés en las poblaciones naturales
con la consiguiente cambio en los mecanismos inmunológicos, haciendo a estos hospedadores más proclives a las infecciones de ciertos agentes infecciosos. Bueno, dicho esto, pasemos a un estudio muy reciente que está muy bonito y que, bueno, ahí saco algunos datos como para comentarles, en donde, ¿qué es lo que observaron? Estos investigadores lo que hicieron fueron, bueno, estudiaron 6.000 sitios, estudiaron las comunidades de hospedadores y después vieron si las comunidades de mamíferos, no solo de mamíferos, la comunidad de vertebrados, y después vieron si esas especies de vertebrados estaban asociados a un rol como hospedadores de algún agente infeccioso conocido. Y después hicieron varios cálculos para modelar un poco estos patrones y comparaban la diversidad o la abundancia de estos hospedadores en un ambiente primario comparada con la composición, la diversidad o la abundancia de las comunidades en ambientes secundarios, que quiere decir que habían sido disturbados en algún momento en ambientes urbanos o en ambientes manejados, que puede ser, por ejemplo, un sistema agrícola. Entonces, lo que ellos detectaron, acá lo que podemos ver es esto. En color marroncito son la riqueza y en otros gráficos la abundancia para especies que cumplen un rol como hospedador. Y luego las especies en verdecito, las especies que no cumplen un rol como hospedador. Y fíjense cómo la diversidad y la abundancia aumentan en sistemas disturbados como el sistema urbano, por ejemplo, y cómo aumenta la diferencia entre hospedadores y no hospedadores. Eso por un lado. Y por otro lado, analizaron particularmente cómo afectaba el uso de la tierra en distintos órdenes de vertebrados. Entonces, lo que vieron es que el efecto más llamativo se daba en paseriformes, en murciélagos y en roedores. ¿Sí? Que en este caso no solamente que aumentaba la abundancia y la diversidad de especies que actuaban como hospedadores, sino que a medida que aumentaba el disturbio, sino que también disminuía la abundancia y la riqueza de especies que no eran hospedadores. Bueno, ya en esta parte voy a dar dos ejemplos de trabajos que hemos hecho, que han estado a cargo de tesistas doctorales de mi grupo, trabajando como modelo viral a dos arbovirus. Uno, el virus encefalitis de San Luis, que es un virus endémico propio del continente americano, y el West Nile, que es un virus de origen africano y que en la actualidad ya está por todo el mundo, y que las primeras evidencias de introducción al continente europeo, en el continente americano, datan desde a fines de la década del 90, cuando se lo detectó por primera vez en Estados Unidos. Estos dos virus tienen una ecología bastante similar. Primero, provocan encefalitis en humanos. Son transmitidos en la naturaleza por una red bastante compleja de mosquitos vectores de la especie Culex y de varias especies de aves. ¿Sí? En Estados Unidos, la ecología de estos dos virus está bastante bien caracterizada. En Argentina, nosotros tuvimos un desafío extra, que primero, antes de poder estudiar todo el efecto que tienen el uso de las prácticas humanas ahí en el ambiente, tuvimos que, y estamos aún, caracterizando ecológicamente las redes de mantenimiento de estos virus. De hecho, uno de los objetivos de mi tesis fue caracterizar los ciclos de transmisión, las redes de transmisión de este virus para la región central de Argentina. Bueno, las particularidades generales de estos dos modelos virales ya se las comenté. Bueno, entonces, este virus, el San Luis particularmente, en Argentina, en el año 2005, presentó un evento de emergencia que nos llamó muchísimo la atención, porque registramos en la ciudad de Córdoba
y en la provincia también se dividieron en otros casos, la primera epidemia en el continente americano por fuera de Estados Unidos, perdón, de la primera epidemia de encefalitis por este virus en población humana. Cuando ocurre esta epidemia, yo que estaba más involucrado con el tema de la ecología de este virus, empecé también a estudiar cuáles fueron los factores que provocaron esa epidemia, esa emergencia. Y una de las hipótesis que teníamos era como, ¿puede ser que el cambio urbano esté generando que aumente la suitability, me sale, la capacidad del ambiente para poder amplificar este virus? Entonces, uno de los objetivos de la tesis de Giovanna Peralta, que falta muy poquito para que la termine, de hecho la está escribiendo, fue estudiar cómo el proceso de urbanización en la ciudad de Córdoba influía en la amplificación de este virus, ¿sí? Entonces, nos enfocamos en las comunidades de aves urbanas. Lo que hizo Giovanna fue caracterizar a través de imágenes satelitales, se hizo una clasificación ambiental del ejido urbano de la ciudad de Córdoba, se identificaron 3 estratos de urbanización, alta, media y baja, se seleccionaron 10 sitios al azar en cada uno de esos estratos de urbanización y en cada uno de esos sitios Giovanna caracterizó las comunidades de aves estimando la abundancia de las especies. Y después lo que hizo fue modelar la distribución de abundancia de esas especies en función de las variables ambientales. Bien, solamente pudo modelar por disponibilidad de datos la paloma torcasa, el gorrión y la paloma ala manchada. La paloma torcasa junto con el gorrión fueron las especies que mayormente dominan las comunidades o los ensambles de aves urbanas en la ciudad de Córdoba, y lo que vio Giovanna para la paloma torcasa es que las abundancias de paloma torcasa aumentan con la urbanización. Eso por un lado. Después, para la paloma ala manchada, la única variable que le dio significativa fue la distancia a las plazas. Y para el gorrión, la variante significativa fue la distancia a los cuerpos de agua. ¿Sí? De esta manera, entonces, pudimos ver qué variables ambientales están influyendo en la distribución de la abundancia de estas especies. Tengamos en cuenta que en la epidemiología o en la ecología de enfermedades infecciosas, conocer la abundancia de los hospedadores o de los vectores es importantísimo para poder tener evidencia sobre qué hospedador o qué especie es la que está actuando como vector o como hospedador en una epidemia, por ejemplo, o en el mantenimiento de alguna agente infeccioso. Y por último, el otro paso que hicimos fue, dijimos, bueno, ya que tenemos caracterizadas las comunidades de aves, y además también tenemos datos sobre cuántos virus aportan al ecosistema cada una de estas especies, o por lo menos 6 especies de aves teníamos, fue que dijimos, bueno, tenemos datos, juntemos esos datos y modelemos cómo la urbanización afecta el potencial de amplificación de la comunidad de aves para el virus encefalitis de San Luis. Entonces, ahí con Giovanna construimos un índice de amplificación comunitaria que simplemente es multiplicar la abundancia de cada una de estas especies por su capacidad de amplificar el virus. Hicimos la sumatoria y eso lo modelamos. Y lo que vimos que este índice de amplificación comunitaria está significativamente influenciado positivamente por la urbanización. Y lo que realizamos luego fue un mapita de calor donde podemos ver que hay una correlación importante entre cada unidad entre el potencial de amplificación y la intensidad de urbanización. Y lo que vimos es que con cada unidad de urbanización que aumenta, se incrementa un 2,5 veces el potencial del ambiente para amplificar el virus encefalitis de San Luis.
Luego con otra de mis estudiantes de doctorado, que es Anita. Anita es ingeniera ambiental de Santa Rosa de la Pampa. Y con Anita lo que estamos estudiando es cómo afecta la ganadería y la agricultura también en la transmisión de estos virus, de San Luis y de West Nile. Hicimos un enfoque similar al de Giovanna con la urbanización. Se analizaron y se caracterizaron ambientalmente por imágenes satelitales 19 sitios de agroecosistemas en la región centro-norte de La Pampa, y a cada uno de esos sitios se caracterizaron las comunidades de aves, y también se detectó la presencia de anticuerpos o la exposición de estas aves frente a los virus San Luis y West Nile. Y entonces lo que hicimos fue, en esto lo que les muestro, fue analizar los factores ambientales que estaban influyendo en la exposición de los hospedadores para estos virus en los agroecosistemas. Y lo que vimos hasta el momento es que el área cultivada, tanto para los dos virus, es una variable significativa y que influye de manera positiva en la exposición de estas aves a estos virus. Y que el efecto de esta variable es muy similar para los dos virus, 2,11 para San Luis y 2,13 veces de manera positiva para el virus West Nile. Bueno, Adri, ya estamos terminando. no, una pregunta. Sí. Las aves que ustedes estaban viendo, perdón, pero me voy a olvidar después, estaba anotando, pero me voy a olvidar. Sí. Son aves que parecen como muy, digamos, urbanas, o más asociadas a zonas urbanas. Sí. ¿El monitoreo de los virus es en todos los que ustedes han podido registrar o han enfocado en estas especies en particular por algún motivo? En este estudio, por lo general, cuando hacemos los estudios de prevalencia, analizamos la comunidad, porque usamos un método de colecta, que son las redes de niebla, y analizamos las aves que caigan. Después, para los estudios de amplificación, para ver cuánto virus amplifica una especie de ave, eso sí seleccionamos las especies de aves que pueden ser criadas en cautiverio y que suelen ser abundantes de algún ambiente. Pero eso lo que vos observás es tal cual. Muchas de las especies de aves urbanas son especies que se encuentran en los ecosistemas agrícolas. Claro, gracias. Nada. Y bueno, para finalizar, si ustedes se acuerdan, el primer mapita que les mostré, que se había publicado en el 2010, creo, o 2008, ese mismo estudio se reedita hace 4 años atrás, y también identifican de vuelta factores asociados a la emergencia de zoonosis, y identifican los hotspots o los puntos calientes de mayor probabilidad para que aparezcan estos eventos de emergencia. Y si se dan una idea, si se fijan, en este mapita hay como un aumento de la probabilidad, más que nada ahora pasa para Sudamérica, pero sigue siendo lo mismo. Sitios con mayor diversidad biológica, con mucha actividad extractivista y utilización de los recursos naturales. Y por lo tanto, mayor probabilidad de intercambio y de conexión con la fauna silvestre. Así que, bueno, creo que nada más. Y como para ir cerrando, bueno, que como son como reflexiones o cositas así como para ir cerrando el tema. Primero que las voy a leer, porque no estoy de acuerdo. Pero primero, bueno, que necesitamos investigaciones que mejoren nuestro entendimiento sobre la diversidad viral, que es ese pool que les comentaba al principio. Tenemos que conocer la biología para poder entender los mecanismos, porque si no es casi imposible, si no la vamos a basar en especulaciones. Biología y ecología. Mejores sistemas de vigilancia, conocer toda esta información va a permitir también mejorar nuestro sistema de vigilancia. Políticas orientadas a la prevención o mitigación de la emergencia de estas enfermedades, mejoras en los sistemas de producción animal que disminuyan este riesgo de emergencia, de zoonosis,
y obviamente mejorar los sistemas de extracción de recursos naturales, mejorar en el buen sentido de la palabra, y replantearnos también nuestro sistema indiscriminado de consumo y de producción. Porque evidentemente estamos generando un problema que después se nos viene encima. La ocurrencia de pandemias, así como la emergencia de nuevas enfermedades, son eventos que han incrementado su frecuencia de ocurrencia en las últimas décadas, que es la tercera transición epidemiológica que estamos transitando. La naturaleza multifactorial de estos eventos, factores biológicos, sociales, culturales y ambientales, hacen muy difícil poder predecir con exactitud cuál será la próxima pandemia. Sin embargo, con mayor cantidad de datos y mayor evidencia y mayor entendimiento del funcionamiento de estos sistemas, vamos a poder mejorar nuestras capacidades predictivas. Debemos tomar conciencia que el principal responsable de esta emergencia es el humano y como investigadores debemos aplicar y promover investigaciones que encaren la temática desde su complejidad mediante enfoque transdisciplinarios. Y eso es clave. Y Argentina en eso tiene una deuda importantísima porque el agujero negro que hay de conocimiento en esta temática es impresionante. 2 palabras, impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Listo.